Welcome everybody to Jose Views. This is a emergency live that I'm doing to break the news of the Cuban players in exile, players, Major League Baseball players, and also the legends of the game who have formed a team. They formed this team called Cuban or Federation of Professional Players to be able to play and form a team in exile. So I want to share the press conference currently, so we can both be in synchrony with them. Que un día como hoy, 29 de diciembre, es el día del béisbol cubano. Hoy, 29 de diciembre, pero de 1878, varios cubanos se reunieron en el primer campeonato organizado, lo que le llamamos la Liga General de Béisbol. His name is Diane Padrón from Y en Spain, el año 78, and he has a long documentary on baseball players, la guerra de and they're going to independencia, present this team. They're going to present the hashtag One Team, One Dream as part of the formation. Hoy, 29 de diciembre, Día del Pelotero Cubano, Día del Béisbol Cubano. Estamos haciendo esta directa de la Federación Cubana, la Federación Profesional Cubana de Béisbol. A mi derecha les presento las personas que van a estar, personalidades, honradísimos de estar aquí con ustedes hoy. Es un honor y creo que va a ser un honor para todos lo que vamos a vivir hoy. Está aquí conmigo Mandy Llanes, presidente de la Federación. A mi izquierda está aquí también Brian Peña, y Aniquieto Manager, Then you have manager ejecutiva de nuestra federación, y remotamente desde el frío nos dijo ahorita va a estar el único pelotero cubano, ahí está, Orlando el Duque Hernández, el único pelotero cubano que tiene todos, absolutamente todos los títulos, y nuestro gerente general Orlando el Duque Hernández. Los buenos días, Duque, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias, Ian, y gracias a todos, ¿no? Y realmente, bueno, nada, esto ya comienza ya, así que vamos a vivirlo y disfrutar. Muchas gracias, Duque. Es un placer que estemos aquí todos juntos. Está aquí también algunos medios de prensa con sus propias cámaras. América TV y Jorge Morejón y su equipo, que están in situ, pero la mayoría está en online. Esta transmisión online, repito, transmisión conjunta de muchos medios de prensa. Les voy a explicar brevemente cómo va a ser la vamos a hacer varias exposiciones a algunos miembros de la Junta Directiva de FECUBE, y después le vamos a abrir a preguntas y respuestas desde online y los que estén aquí en Barranquilla, en vivo. Pero antes que todo, si producción está listo, vamos a poner el primer video antes de pasar a la presentación de Mandy Llanes, presidente, y le pido a producción que ponga este video, que es una sorpresa para todos los cubanos, y recuerden que hoy iniciamos también un momento para nosotros, One Team, One Dream, y que todos somos Cuba. Recuerden eso, caballeros. This is Diane Padrón. He's again, video, he is right now the host of the program. Hola, buenas tardes. Quiero decirle a todos los cubanos y a todos los seguidores. As you see, this is Aloy Shaman telling all the followers of the Cuban baseball that he will support fully the Team Cuba that will be participating in Barranquilla, Colombia, in an international tournament for the first time in the history of the Cuban baseball. This Cuban of professionals that do not belong to the dictatorship will be active playing in a tournament. So that's Chapman blessing to the team. Bueno, y con esta sorpresa para todos los cubanos de tener a Roddy Chapman, el campeón de la Serie Mundial, unas grandes estrellas del béisbol cubano de las Grandes Ligas. Con ese degustar comenzamos esta conferencia de prensa, y le doy la palabra a nuestro presidente, que le digo de antemano que ha sido un honor conocerle y vivirlo aquí. Orlando Las palabras para Mandy Llanes, presidente de la Federación. Legend of the game. Bueno, buenos días para todos. Primero quiero dar las gracias a todos los que están conectados a través del mundo, porque estamos viviendo un momento histórico. Y yo le quiero dar un poquito de información para que sepan lo que es FECUBE. FECUBE será un puente para unir a nuestra comunidad
cubana bajo la sombrilla de nuestro deporte nacional, He's saying the national sport of el Cuban, béisbol. Somos una organización que va a ser transparente, una organización que lo que va a hacer es ganarse la credibilidad y el apoyo de todos los cubanos a través del mundo. Le voy a leer nuestra visión y la voy a leer porque es importante que vean las palabras. La Federación Profesional de Béisbol será una organización dedicada a promover y desarrollar el béisbol profesional cubano, tanto a nivel nacional como internacional. FedCube se esforzará para las mejores condiciones y oportunidades para los peloteros cubanos, apoyar las necesidades de otros peloteros latinos si las necesitan o no están representados. Tenemos la oportunidad de promover, fortalecer el béisbol profesional, trabajar por todas las oportunidades y promover el talento local, representar el béisbol cubano tanto nacional como internacionalmente. Si quiere contactarnos a nosotros, puede hacerlo. Somos la Federación Profesional Cubana de Béisbol. Estamos en 240 East, de la Primera Avenida, Suite 215, en la ciudad de Hialeah, ciudad que progresa, 33010. Nuestro email es fedcube@gmail.com. Repito, fedcube@gmail.com. Nuestro teléfono 305-449-3922. Y ahora le quiero, yo me siento, y ya estaba diciendo el honor, yo me siento súper honrado poder tener en las filas de FedCube estos nombres que son los que forman la directiva, son los que estamos llevando su federación, porque vamos a decir que esta es tu federación para la comunidad. Yo soy Mandy Llanes, presidente, tengo ese honor. Orlando Hernández Duque es nuestro vicepresidente, que para mí es un honor conocerlo, trabajar y admiro la devoción y el talento que él trae como ser humano. Aparte, todos saben que era el mejor pitcher, pero como talento ser humano. Hansel Izquierdo es nuestro vicepresidente. Brian Peña es vicepresidente. Ani Izquierdo es la directora ejecutiva, que es la mano derecha de todos nosotros y el alma de nosotros y de esta federación. Bárbaro Garbey, quien no conoce a Bárbaro Garbey, el respeto que tiene, director. Eddie Oropesa, director. Jorge Luis el Gigante Toca, director. Michael Tejera, director. Cuando tú tienes como líder de un grupo ese line-up, es un line-up ganador, es un line-up que va a dar para que todos estemos claros y vamos a ver lo que esta federación le va a representar. Yo creo que vamos a unir la comunidad cubana, como dije anteriormente, bajo la sombría del béisbol. También tenemos incorporándose a este equipo, porque todos los equipos tienen que tener esa gente que están trabajando por atrás, por adelante, por al lado, que nos hacen lucir bien. Tenemos a Ian Padrón, que es nuestro vocero oficial y director de Relaciones Públicas. Ian Padrón, vocero, eso para los que están en los medios. Ian Padrón es nuestro director de Relaciones Públicas. Daniel de Malas, que es un orgullo que se haya unido a nuestras filas, es el director de prensa. Cuando tú tienes talento como este, está garantizado que cuando lleguemos al 9º inning y traigamos el closer, ya nosotros tenemos juego ganado. Nos hemos aliado para participar con el Team FedCube Patria y Vida al equipo de la comunidad cubana, porque somos el equipo de la comunidad cubana internacionalmente. Sería en la serie intercontinental de Barranquilla, Colombia, que es febrero 25 a enero 1, la cual es dirigida por un presidente, un hombre de béisbol, Edison Rentería, un gran hermano de la comunidad cubana. Y le queremos dar las gracias por la oportunidad que nos ha dado ir a representar a nuestro equipo FedCube Patria y Vida. El equipo FedCube Patria y Vida estará entrenando, que es una pregunta que todos están esperando la respuesta. Estará entrenando en el terreno Demi Mineri de Miami Dade North Campus en la ciudad de Miami, del 6 de enero al 22. Y como Ian mencionó, nuestro lema es One Team, One Dream. Y todos somos cubanos. Bueno, familia, aquí estamos. Muchas gracias. Un gustazo estar acá en este caballero. Para mí, como that's the press conference. I wanted to bring it to you live. I wanted to give you the news. I will do a follow-up with all the details on this great news in the Cuban community in sports. I will tell you also
Here's the headline. The Cubans professional players and MLB legends have formed a team in exile. And this team is one team, one dream. I will bring you more information on this event. I will give you more more details on what are the MLB players participating in this event, supporting the Cuban team for the first time since 1959. Cubans in exile, Cubans outside of Cuba, all the players that had to defect and had to leave the dictatorship to be able to play professionally have finally formed a federation and have finally formed a way to represent all the free Cubans around the world. So with that said, I wanted to say thank you to everybody who's following, Patrick Gregory, and everybody else who's been following this live. It is a new era in Cuban baseball, in the Cuban community. This is Jose Views. I will bring more information pretty soon, but this is the opening of FEBCUBE, Federation of Cuban Professional Players, as a way of telling people that the Cubans should be represented as a whole, not just those led by the Cuban Federation, which is the dictatorship, who supports countries and dictatorships, allies like Iran, Russia, and China. But today, Cubans out in exile decided to take a forward step in finally having their own team. One team, one dream is the method. One team, one dream is the mission. This is Jose Views. Love you, everybody. See you soon with more information on this breaking news in sports